Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a esta segunda sesión de este seminario, serie de encuentros sobre religión y vida, donde estamos intentando conocer la experiencia de personas que se han encontrado con la religión en su vida y la han vivido desde una experiencia personal que ha tenido una influencia importante en el recorrido de su existencia. Queremos entender cómo se ha producido esto y cómo se produce en el ser humano este encuentro con la religiosidad. Si recordáis, en la primera mesa redonda tuvimos a una mujer musulmana, a un judío y a un católico, laicos, que estuvieron hablando de una manera muy amena, muy cercana, lo visteis, muy libre, sobre cómo fue su vivencia de la religión y la manera en la que llegaron al lugar en el que ellos se encontraron. Y hoy tenemos una mesa redonda muy diferente, pero creo que también muy interesante, en la que tenemos tres confesiones cristianas. El padre Simón Debrich, ¿lo digo bien? Perfecto. Sí, gracias, muy amable. De la confesión evangélica Luterana, sí. luterana. El padre Andrei Kordoskin, ¿lo he dicho medio bien? De la Iglesia Ortodoxa rusa. Y el padre Florencio, que es bien conocido en esta universidad. Y lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, simplemente vamos a dialogar entre nosotros y si queréis y con mucho gusto también con vosotros, sobre cómo ha sido esta experiencia de religiosidad que nos ha cambiado la vida y en el caso de las tres personas que tenemos hoy, que les ha llevado a entregar su vida al Señor en la forma del sacerdocio, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería hablar con el padre Andrei, que tiene una experiencia personal muy interesante, una experiencia de vida que me ha resultado fascinante. Y me gustaría, sencillamente, si es tan amable de contarme, pues eso, cómo fue para usted la experiencia de encontrarse con el Señor, en este caso, y cómo fue su camino hasta la vocación sacerdotal en la Iglesia Ortodoxa. Bueno, muchas gracias por su invitación. Yo nací en el año 1977, todavía en la Unión Soviética, y entonces la generación mía, para todos nosotros, ha sido un camino muy individual. Yo a veces estuve pensando que, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una expresión Dios de nuestros padres. Y cuando alguien dice así, pues quiere decir que el mismo Dios al que él está orando y dirigiendo, pues sus padres, sus abuelos, sus antepasados, en la misma forma lo hicieron. Pero en el caso mío, en mi generación, la expresión Dios de nuestros padres no significa nada. Nosotros tuvimos que buscar nuestro propio camino y yo creo que hablando de la religión de la vida, pues por supuesto, hay gente que tienen una cierta convicción religiosa y hay unas personas que no lo tienen, pero yo creo que hay un fundamento común que nosotros compartimos. Los ateos, los agnósticos, los creyentes, yo creo que todos hasta un cierto nivel sentimos que lo que significa ser humano no se puede limitar solamente por el conocimiento científico, ni por la biología, ni por conocer la anatomía del hombre, y por eso las personas igual ateos son capaces de crear el arte, de percibir el arte, porque también es una forma de ver algo sobre la naturaleza humana que es algo más ancho que una dimensión, podemos decir, una dimensión plana y material del hombre. Yo creo que la religión en su forma más ancha es una forma de decir que un hombre no es una entidad plana, que no consiste de dos dimensiones, que él tiene una cierta profundidad que no puede ser investigada solamente por los medios científicos. Y bueno, yo después de terminar mis estudios en el colegio, yo me fui a estudiar teología en Inglaterra porque yo he buscado la experiencia de la fe cristiana fuera del ambiente donde el Estado ha intentado de poner podemos decir, las confesiones y religión al general a su servicio. Yo quería buscar una experiencia más libre del cristianismo y de los cristianos.
Y yo creo que aquí estamos hablando de una cosa muy interesante porque si nosotros miramos a la historia del siglo XX, nosotros podemos dar cuenta que incluso en las sociedades que podemos decir son las sociedades totalitarias, el Estado en teoría ha garantizado la libertad de la fe. Por ejemplo, si abrimos varias ediciones de la Constitución soviética, podemos decir que pues, la Constitución garantiza la libertad de la fe o la libertad de las convicciones ateas. Pero estos estados nunca han llegado a garantizar esta libertad en práctica. Yo creo que es importante que cualquier país o una sociedad que declara a sí mismo como laico o ateo, en final va a presentar su mismo como, como la autoridad suprema frente del hombre, frente del ciudadano. Y para nosotros, para los cristianos, podemos decir que vivimos en países distintos, con una legislación distinta, pero nosotros, si aceptamos a Jesucristo como rey, pues significa que para nosotros ninguna autoridad terrestre va a ser una autoridad absoluta. Y por eso yo creo que aquí hay raíces del conflicto entre lo que podemos decir el Estado laico o el Estado ateo y lo que podemos decir es la religión. Y si nosotros, por ejemplo, en la Unión Soviética nos dijeron que la religión esclaviza al hombre y convierte el hombre, pues, como decimos, en un esclavo de Dios, pero lo que hemos visto en la realidad es que el propio Estado laico o el Estado ateo está esclavizando los hombres, incluso en la forma muy física y muy literal. Y yo creo que en este sentido cada sociedad de cada tiempo tiene sus tareas y hace sus preguntas, incluso, por ejemplo, yo creo que todo el tema de la pandemia, del COVID, es un tiempo muy interesante para mí, observando varias reacciones dentro de la sociedad, también dentro de las confesiones y, por supuesto, en cualquier país, en España o en otro país de Europa o del mundo, podemos discutir sobre las medidas que los estados están tomando, si están proporcionales, si están eficientes, pero hay una cosa más fundamental. Yo creo que todo el tema del COVID, de la pandemia, nos hace pensar quién es el hombre y cuáles son sus necesidades fundamentales. Por ejemplo, yo recordando el primer estado de alarma en que estuvimos hace 2 años, cuando a nosotros han permitido salir a la calle solamente por las necesidades básicas y esenciales, pues si no me equivoco, ha sido el arzobispo católico de la ciudad de Córdoba quien dijo que bueno, para un católico salir y participar en la misa, en la Eucaristía, por supuesto, pues tomando todas las precauciones, también es su necesidad fundamental. Yo creo que hemos vivido a través de un tiempo cuando podemos decir que las necesidades básicas del hombre han sido limitadas solamente por ir a Mercadona y luego pues gastando el papel del baño. Y pues cualquier otra necesidad del hombre puede ser expresada solamente en la forma virtual y por supuesto también estamos pagando el precio. Si yo no me equivoco, la cantidad de los suicidios en España ha crecido pues al menos 3 veces, precisamente porque hemos ignorado las necesidades más fundamentales del hombre. Y yo, pues para terminarlo, pues es un tema muy interesante. Yo creo que tendremos muchos alumnos en esta universidad escribiendo sus tesis doctorales después de unos años sobre cómo nosotros hemos vivido el tiempo. Pero yo creo que también las medidas que toma el Estado, incluso en el ambiente religioso, no es que solamente pueden ser más estrictos o menos estrictos, pero es una forma de ver cómo el Estado percibe al ciudadano. Si el Estado percibe al ciudadano como una persona adulta que puede tomar sus propias decisiones responsables, que podemos decir que esto corresponde a algunos países del norte de Europa,
o puede ser que el Estado percibe a los ciudadanos como unos adolescentes que solamente están capaces de un comportamiento destructivo y que deben ser absolutamente controlados por el Estado. Eso es lo que hemos visto en España. Yo creo que aquí el papel de lo que podemos decir la religión o de las comunidades de los creyentes, cristianos y no solamente creyentes, es importante, es interesante. Bueno, solamente es una observación para provocar su pensamiento un poco. Pero una curiosidad, porque usted nació en la Unión Soviética, ya quizá en los últimos años de la Unión Soviética, donde había Los últimos 14 años. Sí. 14 años, sí. Pero había este pensamiento ateo fuerte dentro de la sociedad. Y usted da el paso a irse a Inglaterra y da un paso a conocer mejor la religión cristiana. Debe de haberle sucedido algo en la Unión Soviética antes para decidirse a hacer este camino. ¿Conoció usted allí la fe ortodoxa? Porque tal y como lo ha dicho, Bueno, no fue yo por... tuve los Sí. primeros conocimientos de la fe ortodoxa en Rusia, pero para mí ha sido muy interesante conocer la comunidad ortodoxa en Inglaterra, porque así tenemos bastantes miembros que son también los clérigos, que son ortodoxos no solamente porque han nacido en la cultura ortodoxa, pero han convertido por la elección propia. Y yo creo que cuando tú encuentras fuera de tu propia tradición, es siempre más, te hace pensar más profundamente, que por ejemplo si tú estás, bueno, un católico en España y a veces tú haces cosas y tú no das cuenta por qué lo haces, bueno, porque es un parte de la tradición, porque todos lo están haciendo, pero una vez te encuentras fuera, en el ambiente, por ejemplo, fuera de España, que no es un ambiente cristiano, y te están preguntando, y vosotros, pues, ¿por qué tenéis culto de la Virgen María, por ejemplo? ¿Qué significa el sacramento de la Eucaristía? Pues puede ser que tú vives la vida sin pensar de ello, pero una vez estás fuera de tu ambiente, te hace pensar de algunas cosas que estás muy acostumbrados en una forma más crítica. Tú tienes que buscar explicaciones. Qué bien. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, usted. padre Andrei. Padre Simón, ¿usted de qué ciudad de Alemania proviene? Bueno, yo muy del sur, ¿no? De Múnich y una ciudad más cerca de las montañas que se llaman Starnberg. Sí, de una zona que es de Alemania que es predominantemente católica. Sí, es cierto, pero bueno, tiene sus historias también, porque mi padre es referendo luterana también y por eso nació en una casa de párroco, ¿no? Ajá. Y bueno, hay en el sur de Alemania, en Baviera, en el sur de Baviera, hay luteranos porque el rey Ludovico I, no el segundo que se muerte en el agua, ¿no? Pero el primero, sus padres, se casó con una luterana, con Elizabeth. Por eso tenemos el fiesta de cerveza, porque era la celebración de la boda para el pueblo y por eso le han hecho esa fiesta para la primera vez, la fiesta de Oktoberfest en Alemania. Es de ese casamiento. Y la Elizabeth ha forzado a su esposo para que pueda traer luteranos. Y en esa temporada era un acto muy inteligente porque los luteranos eran los más avanzados en la administración y en la tecnología. Y por eso para Baviera, para el viejo Baviera, era puedes decir, un salto al futuro. Y se han avanzado mucho en esa temporada gracias a la administración de luteranos en Múnich. Pero eso no explica que usted sea luterano y que usted sea además pastor luterano. En algún momento la gracia del Señor llegó a su vida de una manera que le hizo tomarse en serio su religiosidad de manera personal. Bueno, yo creo que eso es un punto muy difícil, ¿no? Como todo en Alemania, la carrera es un acto muy serio, ¿no? Los alemanes y también la formación de pastores luteranos y también católicos, ¿no? Porque primero tienes para irte a la universidad y después en la universidad durante 7 años, 14 semestres, casi no tienes contacto con la iglesia.
Y luego, si terminas con un examen del Estado y luego vienes al seminario de los sacerdotes, ¿no? Para 2 años y medio. Y entonces, pero al inicio yo no quiso para ser pastor, yo quiso para estudiar química y especialmente farmacéutica. Pero por algunas razones no era muy, no se ha quejado, yo no puedo explicarle. Y le ha empezado para estudiar teología. Y durante mis temporadas en la universidad, sí, yo he encontrado muchas personas que les han contado que ya en un momento o en una situación se han visto o se han escuchado una voz que se ha llamado o se han sentido. Pero a mí nunca era como un punto fijo. Siempre lo puedo explicar que en todas las situaciones de mi vida habían algunos cruces en que me ha tocado una salida y si le sigues todo de eso, sí, mi vida tiene sentido, ¿no? Y yo creo que por eso les puedes ver más la llamada del Señor en el camino y no tanto en una situación especial. Por eso creo que la experiencia para religioso es no una visión como en Lourdes o en otros lugares, ¿no? Es más que les puedes ver tus vidas atrás y en ese momento puedes esconder decisiones que no puedes explicarte por causa de razón, que son más inspirado por el Espíritu, más inspirado por algunos momentos que no te puedes explicar, pero luego, desde 5, 10, 14 años, le hacen sentido. Y yo creo que eso es el camino del Señor a nosotros. Pero ¿por qué toma, o sea, me comenta que no tiene, no se podría explicar muy bien por qué deja la química, Sí, pero por qué decide estudiar teología? ya, bueno, es como te digo, ¿no? Son señales. Yo me recuerdo que para tomar tus decisiones, para estudiar, nosotros los tomamos, bueno, tenemos 13 años en la escuela, ¿no? Y por eso en el grado 11 había como una formación del gobierno. El gobierno viene y tú dices que quieres para estudiar y tienes un profesional que te explica eso y eso sean las cosas que tienes para cumplir y eso. Y me recuerda que en esas charlas no me siente muy bien, ¿no? Y lo sentí que eso no va a funcionar en algún momento, ¿no? Pero no es como explicable como si tú puedes decir que había una llamada o algo así. Estaba un sentimiento. Y a veces es bueno para no decidir solo con el cerebro, sí decidir también con los sentimientos que tienes, ¿no? Con el estómago y todo lo demás, ¿no? Pero sí que usted tenía un interés también por la... Claro, que después fue creciendo. sí, sí, claro, por mi padre tenía una visión del trabajo como pastor, también tenía una idea, como sea, para estudiar teología. Para estudiar teología en Alemania, muy interesante, pero los tiempos en la universidad no tienen mucho con la profesión luego. Es más para formar un científico, ¿no? Para formar un profesor o tienes para estudiar los antiguos idiomas, tienes para hacer mucho historia de la iglesia, tienes para ser muy capaz en lo alemán, para escribir tesis y esos. Y por eso es como un estudio general. Eso también es una cosa muy interesante en Alemania. Hay muchos profesionales que no puedes imaginarte. Por ejemplo, la mano derecha de la Angela Merkel era un teólogo, ¿no? Para la industria, los teólogos, los católicos como los luteranos, son muy interesantes. Por eso no era tan claro para mí, para yo voy a terminar como pastor. Luego, después de mi examen del Estado, fue 2 años y medio en Siemens y trabajando
para las public relations, ¿no? Y fue totalmente diferente, ¿no? Pero después de esos 2 años y medio tenía para decidir si voy a regresar a la iglesia o voy a seguir con Siemens, y me he decidido para regresar a la iglesia. Por otras cosas, ¿no? Porque fue la temporada del escándalo de Siemens con muchos negocios sucios, y en esa temporada yo sabía de más de la prensa, y por eso fue para mí claro que no voy a seguir con Siemens, ¿no? En esa temporada. Pero también eso, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso justo en ese momento en que tenía para decidir para regresar a la iglesia? Yo no puedo explicarlo. Yo creo que en ese momento algunos señales eran claros que el Señor tiene otro camino para ti. Qué bien, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Padre Florencio, hoy queremos que nos cuente usted. Y a mí me llama la atención porque México me parece, porque usted proviene de México, México me parece un país fascinante porque al mismo tiempo que ha habido una persecución fuerte contra los católicos, fuerte incluso con persecución religiosa real contra sacerdotes y contra personas, al mismo tiempo hay una fe fuerte en el pueblo. ¿Qué experiencia usted vivió? ¿Qué experiencia tuvo usted? ¿Usted vivió esa fe del pueblo? ¿Vivió esa fortaleza que tiene el pueblo mexicano? ¿Y cuál fue su camino ahí? No, No. no viví esa fe. Es verdad que existe en México esa fe, sin duda, en el pueblo, pero mi familia era una familia católica sociológica que no iba a misa los domingos, que no, por una larga historia. Mi madre era una española, como se conoce allá, refugiada, o sea, que durante la guerra y después hubo una emigración española muy fuerte. Bueno, mi padre también tuvo su historia, pero no nos dieron una educación religiosa. No. Respetuosos, todo eso, pero sin embargo sí nos mandaron a una escuela católica, no tanto por católica, sino porque era una buena educación que se nos daba, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue mi exposición, digamos, ¿no? Mi apertura a la religión, al hecho religioso, a la fe. Y durante todo un periodo largo, toda la escuela primaria, secundaria, etcétera, fue ir recibiendo muchísimos inputs científicos, es la época de la información, humanistas, etcétera. Y es verdad, yo no tuve una llamada así como en Lourdes, ¿no? No se me apareció nadie, no hubo un hecho fulgurante que cambiara todo, pero sí notaba yo que progresivamente la fe que no tenía o que tenía muy importada del exterior iba convirtiéndose no en creer algo, ¿no? Creer una doctrina cristiana porque estamos en un país católico, o vivir una ética cristiana porque hay que portarse como cristiano, sino ir descubriendo una persona, ir descubriendo que la fe es un encuentro con alguien que está vivo, con alguien que es Cristo, con alguien que te cambia la vida. Y yo, como lo iba notando, es porque me llenaba más o me llegaba más, a veces contra lo que yo esperaba, el hecho religioso, ¿no? Entonces había un ir comparando dentro qué me llena más, qué me atrae más. Y es así como fue lentamente, progresivamente manifestándose lo que al final uno a posteriori dice, esa es la llamada, ¿no? Pero no llamada de un maná que cae del cielo, sino otra cosa. Luego yo también estudié la carrera en la universidad, carrera científica de matemáticas. Yo también trabajé, no en Siemens, sino en Chrysler, que son, bueno, y llega un momento en el cual uno tiene que tomar una decisión, ¿qué hago con mi vida? Y se da cuenta que hay por delante un camino profesional, un camino familiar, una novia, una esposa, unos hijos, etcétera. Pero también hay un camino de servicio, un camino de entrega a los demás y sobre todo un camino de correspondencia a ese que se había ido haciendo presente en mi vida, a pesar de mis pecados, a pesar de mis dudas, a pesar de mis titubeos en la búsqueda. Y pues
uno dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si Él ha dado la vida por mí, ¿cómo no la voy a dar yo por Él? ¿No? Con mis dudas, con mis miedos, con mi todo, ¿no? Y es así como fue, y yo lo resumiría en eso, ¿no? Que la fe fue convirtiéndose de un modo heredado, más o menos aprendido de memoria, de pensar y de vivir, a un encuentro con alguien vivo que te cambia la vida y que llegó un momento en que cambia el rumbo también. Y no familia, no profesión, sino servirlo en el sacerdocio, en la iglesia, ¿no? O sea, la fe es un encuentro con alguien vivo que te cambia la vida. Es una experiencia común a todos los cristianos. ¿Es la experiencia esencial de la vida cristiana? O sea, ¿reconocen ustedes, Padre Andrei, por ejemplo, esa experiencia en su vida, en la vida de los fieles con los que usted tiene relación? Lo que podemos decir como una conversión, si es de algo que pasa en una forma dramática o en una cosa lenta, yo creo que Dios puede ser que también está actuando a través de las personas que encontramos cerca. Y para mí, por ejemplo, cuando yo tuve unos 16 años, ha sido más importante no un encuentro, por ejemplo, con algún sacerdote o monje, pero yo he encontrado con los chicos y chicas de mi propia edad, pero para ellos la iglesia ha formado el parte de su vida, la participación en los oficios, y en fin, ellos convirtieron en mis mejores amigos. Yo puedo decir que ha sido un parte de la experiencia, pero tuvimos un sacerdote en Rusia quien dijo que Dios está hablando con el hombre a través de las circunstancias y el hombre está respondiendo por sus hechos. Yo creo que esta forma, cuando tú te sientes que Dios quiere decirte algo, puede también que un hombre o una mujer lo sienta a través de algunas circunstancias donde él puede sentir que hay algún mensaje, donde parece que alguien quiere decirte alguna cosa. Pero es siempre muy individual. Aquí no hay ninguna ley y ninguna regla, porque Dios actúa con la libertad absoluta en la forma que quiere. Y en su casa, Padre Simón, porque usted cuenta una historia muy bella realmente, de un camino paso a paso, ¿no? Acercándose desde esa familia luterana por un camino en el que veía como diferentes decisiones que iban acercándole al Señor. Usted en la vida de un cristiano, ¿tenemos una relación con el Señor? ¿Hay una relación directa con el Señor? ¿Nosotros tenemos el encuentro con el Señor y actúa en nuestra vida? ¿Cuáles son sus experiencias? Estoy casi seguro, ¿no? Pero es como siempre si las marchas, por ejemplo, encima de las montañas, ¿no? Al inicio no las vas a ver ni la paisaje ni nada, solo vas a ver bosques, ¿no? Y te subes y subes y subes y no entiendes por qué te subes y no entiendes cómo es el camino, ¿no? Y de pronto les vas a dejar el bosque detrás y les puedes entender, mira, aquí está el paisaje, aquí está el sol, la luz y todo de eso. Mi experiencia especialmente de contactos de personas, esos contactos tienes más si son ancianos, ¿no? Si les hablas con ellos sobre la vida y les hablas profundamente de la vida, ellos de pronto vean en algunos momentos, algunas situaciones en que se han tomado decisiones y no saben por qué. En Alemania, especialmente con la generación que casi, lástima que se muere ya, se dan las experiencias de la guerra, ¿no? Y la guerra era una cosa muy, muy fuerte para las personas civiles en Alemania. Y si hablas con las personas, por ejemplo, y ellos eran niños, ¿no? ¿Por qué salen ustedes de la ciudad en esta noche y vienen en la noche los bombarderos de los aliados? Ellos no te pueden explicarlo, ¿no? Era una decisión y nadie sabe por qué y cómo se han tomado eso. Y durante la vida que están estresados, nunca se han preguntado esos momentos, ¿no? Se han tomado la decisión y se han desarrollado sus vidas. Pero en los momentos en que tienes tiempo, con 70, 80
años y estás refiriendo a tus vidas, en esos momentos se esconden en las diferentes situaciones y mira, aquí ocurre algo raro, algo que no te puedes explicar, algo que es contra las decisiones comunes. ¿Y qué más puede ser que una experiencia religiosa? Aunque en el momento no vas a tomarle como una situación religiosa. Y yo, desde mi trabajo, desde mis experiencias con personas con que le he hablado, estoy profundamente convencido que eso es la mano de Dios en nuestras vidas. Lástima que no tenemos siempre el tiempo para referir sobre las situaciones pasadas, pero les podemos encontrar Dios en mucho más estaciones en que nosotros pensamos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no quiero que se nos pase más tiempo sin abrir el debate para el público, para si queréis aprovechar esta ocasión para hacer cualquier pregunta a la que se os pase por la cabeza con toda libertad a nuestros invitados, porque estarán encantados de escucharos y de compartir su punto de vista con vosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y compartir vuestras experiencias con nosotros. Mi pregunta se refiere a la percepción que desde otras iglesias cristianas, pero de forma muy práctica, muy vivencial, no teórica, pues se vive, se percibe, se ve, se lee la diversificación de iglesias cristianas y en referencia también, digamos, al deseo, al impulso también de unidad, ¿no? Si estamos llamados a ser uno con Dios, fundamentalmente, pues, ¿cómo se ve desde otros puntos de vista con respecto a una tradición católica como la mía, este tema? Muchas gracias. Interesante, interesante. ¿Puedo intentar? Sí, claro, claro. Bueno, gracias por su pregunta. Yo creo que aunque en el siglo XX hemos vivido lo que a veces llamamos el movimiento ecuménico, un cierto acercamiento entre los cristianos de varias tradiciones, pero aunque puede ser que no todos están de acuerdo, pero yo creo que en algún sentido, después de hacer pues, un siglo de este camino, en algún sentido los cristianos ahora mismo se encuentran más divididos que antes. Voy a explicar por qué. Porque en el siglo, por ejemplo, XVIII y XIX, las diferencias entre varias tradiciones cristianas son solamente doctrinales y en principio no tocan a nadie aparte de los teólogos. Pero ahora mismo en la comunidad cristiana también hay mucha división en los temas éticos, que son mucho más comprensibles para un hombre de la calle que el tema del primado del obispo de Roma o de la procedencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, si preguntamos si la unión, por ejemplo, de dos hombres o dos mujeres puede ser considerado como un matrimonio, pues hay grupos de cristianos que van a decir que sí, y otros van a decir que no. Y en los temas, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, hay unas respuestas muy distintas. Y aunque nosotros, bueno, los ortodoxos, podemos decir que compartimos la enseñanza de la Iglesia Católica, pero por supuesto la comunidad cristiana en el mundo es más ancha que las tradiciones pues, católicas y ortodoxas. Pero yo creo que es importante cuando estamos hablando de la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué nosotros estamos buscando? Si, por ejemplo, unas personas, cada una representando a la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, la Iglesia Ortodoxa, van a venir y firmar un papel, ¿es una unidad o no es? Pero yo, aunque es una materia complicada, pero yo creo que en algunos
aspectos nosotros podemos buscar la unidad y verlo en una forma práctica. Yo solamente voy a dar un ejemplo de algo que ha pasado hace un año, de una situación pues probablemente no tan conocida en España, pero de los acontecimientos en Bielorrusia, de la dictadura de Lukashenko, donde los cristianos, tanto los laicos como los sacerdotes, tanto los ortodoxos como los católicos, los que levantan la voz contra la opresión y la violencia, encuentran bajo una presión muy fuerte del Estado. Incluso, por ejemplo, el arzobispo católico, Tadeusz Kandruševič, él, siendo el ciudadano del país, no le han permitido entrar. Y entonces lo que nosotros, bueno, yo con un grupo de mis amigos hicimos es una carta dirigida del parte de los laicos y sacerdotes, ortodoxos y católicos, dirigida a los cristianos en Bielorrusia, los que son ortodoxos, católicos, sacerdotes y laicos. Y yo creo que en este sentido podemos buscar la unidad porque tenemos también la experiencia del siglo XX. Por ejemplo, yo acabo de leer un libro, un diario de un hombre que ha pasado bastante tiempo en los campos de concentración en la Unión Soviética, y él está contando cómo los católicos y los ortodoxos pasan su tiempo encarcelados, y por alguna razón cuando los sacerdotes católicos y ortodoxos se encuentran en la misma celda en la cárcel, el diálogo teológico es mucho más fácil que en la libertad. Yo creo que en algún sentido podemos hablar del ecumenismo del martirio, pero no solamente en el tiempo pasado, recordando la Guerra Civil Española o la experiencia soviética, pero también en el tiempo contemporáneo, porque en varias partes de Europa también hay unos testimonios cuando alguien, especialmente un político, una figura pública, está actuando según su fe, según sus convicciones, y puede ser que él se encuentre bajo de una, podemos decir, una cierta presión del Estado hasta ser llevado al juicio. No quiero ahora recordar todos los ejemplos, pero es fácil. Y por eso yo creo que eso es lo fundamental, es preguntar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la unidad, que no debe ser una unidad institucional y visible. Yo creo que es algo más profundo, porque nosotros no somos, Jesucristo no es un fundador de una organización, y por eso, o de un Estado. Y por eso la unidad de los cristianos no se trata de una unidad visible. Hay formas en que cada país, en cada momento de su historia, nos está enseñando cómo podemos buscar esta unidad en el momento muy concreto. No sé si es una respuesta, pero he intentado. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Con mucho gusto la recibimos. ¿Sí es tan amable? Hola, bueno, primero muchas gracias por venir aquí a contar pues cómo viven la religión y la vida. Y bueno, mi pregunta era un poco más práctica hacia cuáles son los votos sacerdotales que tienen que hacer, por ejemplo, en la Iglesia ortodoxa o luterana, porque sí, personalmente conozco los votos que hacen los sacerdotes católicos cuando adoptan el sacramento, pero no sé cuál es la diferencia con el resto de iglesias. Esa es la pregunta. Gracias. Si quieres. Simón, empiezas tú. Bueno, es un poco difícil para contestarle en pocos minutos. Es una pregunta muy compleja, y por eso muchas gracias para la pregunta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué son los votos? Primero es que, claro que sí, tienes también la formación como para ser sacerdote de 2 años y medio, y luego viene como una charla con un obispo sobre tus motivación y sobre tus fe y esperanza en la vida, y tienes para hacerle una pequeña declaración sobre
tu posición en relación de algunas posiciones de la iglesia. Y después, y tienes otro examen del Estado, eso siempre viene Sí, con pero eso. creo Y luego viene una misa, ¿no? Y en que tienes para prepararte. Y les vas a predicar la primera vez, decimos libre. pero yo creo que ella, nuestra alumna, cómo te llamaba? Cristina se refería a que un sacerdote católico hace un voto de obediencia, de pobreza y de castidad. Sí. Ok, vas a Y Estela, durante perdóname. esa misa, Perdóname, ok, perdóname. disculpe, sí, Sí, estaba. Bueno, y en ese momento les declaras que vas a ser fiel a la iglesia y fiel a los documentos principales de la iglesia luterana que tenemos. Es un libro y en el corazón de ese libro tienes los 28 artículos de Augsburgo, que son la constitución de la iglesia luterana. Bueno, y después tienes para explicar que vas a administrar los sacramentos siempre público, eso es muy importante, nunca con puertas cerradas y correcto, ¿no? En el sentido de los artículos de Augsburgo. Gracias a Dios nosotros podemos casarnos, ¿no? Y yo tengo un hijo y una esposa, pero claro, la vida en sí mismo tiene otro votos. Tienes para ser fiel a la iglesia, tienes para conservar el secreto confesional, tienes para vivir a donde la iglesia te mando. Si me mandan a España, yo estoy aquí y mañana pueden decidir que me remandan a Alemania y entonces tengo para regresar. Esos son los puntos. Pero claro, siempre en relación que eso les haces personalmente en la situación. Y la vida, claro, no está tan regulado como para un sacerdote católico. Y en la Iglesia Ortodoxa yo me atrevo a añadir a la pregunta, ¿y por qué son importantes los votos? Yo estuve pensando que es interesante que en nuestro caso, por ejemplo, cuando celebramos el sacramento del matrimonio o incluso cuando hay una ordenación del diácono, del sacerdote, no se hacen los votos en una forma formal. Los votos como tal, como el parte del sacramento, forman solamente parte de lo que es la tonsura monástica, porque si en la Iglesia Católica hay muchas formas de vivir la vida religiosa en la comunidad, empezando por los órdenes monásticos más antiguos hasta algunas congregaciones más recientes. Nosotros tenemos solamente una orden monástica y eso es donde se hacen los votos. Pero cuando, por ejemplo, celebramos el matrimonio o se ordena el sacerdote, él no hace los votos. Aunque, por supuesto, hay un ambiente canónico como muy parecido a lo que dice el padre Simon, y por supuesto hay un contexto que implica la fidelidad de los cónyuges en el matrimonio. O yo, por ejemplo, como sacerdote, si yo también estoy casado, pero si yo voy a divorciar y a casarme otra vez, ya no puedo ejercer mi ministerio como sacerdocio. Pero hacer el voto no lo tenemos en la forma tan técnica. Yo creo que también porque tenemos una experiencia del fallo de las promesas que las personas están pasando. ¿Qué es? Difícil porque tienes para explicar primero qué son votos y hay muchas diferencias. Nosotros solo tenemos 2 sacramentos o 2 y medio sacramentos y sea una discusión más profundo para explicarle. Por fin, sí, eso un poco más profundo para explicarle todo. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Os animáis?
Nosotros encantados. Bueno, mientras se animan, yo tengo una cuestión que escuchándoles o escuchándoos me resulta muy interesante hacer. Y es que han descrito de una manera muy bonita la vida cristiana como un camino en el que uno progresivamente va tomando como una conciencia de la presencia de Dios en la vida, a veces en momentos concretos, a veces mirando hacia el pasado, como ha dicho usted, donde uno se da cuenta de que el Señor le ha estado acompañando incluso cuando él todavía no se había dado cuenta o no lo percibía en ese momento. Pero yo me pregunto, ¿merece la pena ser cristiano? O sea, ¿ser cristiano es un algo más en la vida que uno tiene, además de ser profesor de universidad o contable o lo que sea? ¿Además es cristiano? ¿O ser cristiano, la novedad de Cristo produce en la vida, en su experiencia, no en teoría, sino en la experiencia que tenemos cada uno, una forma diferente de entender la vida, de mirar la realidad, incluso afecta a la sensibilidad, afecta a la manera en que tenemos que pensar? O sea, ¿ser cristiano tiene un efecto real en nuestra existencia? Pues quiero hablar, Padre Florencio, porque lo tenemos muy calladito. Ser cristiano a medias no merece la pena. Es un engaño. Es un autoengaño. Ser cristiano con todas las consecuencias que cada uno descubra en su encuentro con Cristo, que tiene que llevar a su propia vida o que tiene que dejarse transformar por el Espíritu Santo. O sea, ser cristiano en serio, con todo lo que significa el compromiso de nuestra libertad, no solo merece la pena, sino merece la pena dejar todo, si es tu camino, por hacerlo. Y por experiencia personal, pero también por la experiencia de otras personas, no hay nada más grande en esta vida que poder ser simplemente un buen cristiano, pero en serio, ¿no? Un ama de casa, una abuelita, como decíamos antes, o un mártir, quien sea, pero cualquier cristiano en serio, porque su encuentro con Cristo haya cambiado su vida, no sé si haya una cosa mejor. Padre Andrés, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Merece la pena ser cristiano? ¿O no hay más que cargas y normas? Bueno, yo creo que ser cristiano, bueno, ya es un tema también que es muy difícil explorar en 2 palabras, pero yo creo que ser cristiano al final es rechazar una imagen de la vida en el sentido de su éxito biológico. Como por ejemplo, si nosotros es normal que deseamos a alguien una larga vida, por ejemplo, o pues una familia de muchos niños, pero mirando, por ejemplo, a la imagen de Jesucristo y de su vida terrestre, es una forma de negar mucho que se pone como el fundamento de la vida. Y incluso la homilia de la montaña es una forma de rechazar lo que se considera como una vida feliz en el sentido común, de un lado. Pero de otro lado, Jesucristo está diciendo en el Evangelio de San Juan que Él, ¿cuál es la expresión española exactamente? Que Él dice que Él ha venido al mundo para dar la vida y la vida con el excesivo, ¿no? ¿Cuál es con la abundancia. Él no está diciendo que Él ha venido al mundo para limitarnos, pero Él dice que Él ha venido para darnos la vida con abundancia y Él es el ejemplo de esta vida. Aunque no es una vida larga, aunque no es una vida con éxito, aunque no es una vida de poder sobre otras personas, es una forma de vida que rechaza las ideas de lo que consideramos como éxito, pero es una vida muy verdadera, es una vida profunda en su abundancia, en su plenitud, en la relación con su Padre celestial, pero también en la relación con las personas. Pero nosotros tuvimos, por ejemplo, un monje en el siglo XX, y él dice que no se puede vivir como cristiano, solamente se puede morir como cristiano. Y yo creo que siempre estamos frente de un peligro de haciendo bla, 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 cuando estamos hablando de nuestra fe, pero el verdadero
sello de la fe de la persona, por supuesto, es la muerte. Porque ser cristiano, la propia imagen del cristianismo, el sacramento del bautizo, es una participación en su muerte y en su resurrección. En este sentido, hasta que la muerte del hombre es el verdadero sello de su fe y un testimonio así, para él el cristianismo no es solamente una cosa de hablar, sino actuar. Muy bien. ¿Quieres comentar alguna cosa? Bueno, ¿qué significa para ser cristiano, no? Es la pregunta principal que tienes. En los Estados Unidos había en los 80s, 90s un movimiento que siempre han dicho, "What would Jesus do?", ¿no? ¿Qué puede hacer Jesús en ese momento? Y yo creo que eso es de verdad es la expresión profundamente de un ser cristiano, porque eso no implica que no puede ser pecado, ¿no? Eso es una parte de nosotros, ser humano, muy profundamente, que sea pecado, y los pecados son algo que son también parte de una vida cristiana, ¿no? Pero en todos los momentos tengo para preguntarme, what would Jesus do, ¿no? Martín Lutero le ha descubrido esa idea 400 años antes con la expresión que Cristo mueve en ti mismo o que te mueve a Cristo. Eso es la expresión que le ha hecho él. Que te mueve a Cristo es lo bueno de la vida, ¿no? Y entonces también en los pecados puedes ver el vuelo de Dios y puedes ver un camino a Cristo, ¿no? Porque a veces los pecados, los fallos, los errores son necesarios para caminar correctamente. Por eso para mí, yo puedo ponerle al revés. En Europa casi no hay una vida no cristiana. Y si sea una vida no cristiana, sea con decisión para ser contra las ideas cristianas, y entonces en sí mismo es otra vez una vida cristiana. Por eso yo creo que es más la pregunta, ¿qué más espacio les das en tus vidas decisiones verdadero cristianas en tus vidas? Que la pregunta si estás viviendo una vida cristiana o no. Y aquí, claro que sí, podemos ver a muchas personas que no viven una vida verdadero cristiano porque con intención, con sabiduría se engañan, se hacen dolor a lo próximo y todo eso. Y claro, pero eso son decisiones en mi posición, porque si les preguntas a la gente, no solamente al ladrón en la calle, también a las personas que le hacen eso profesional, porque se hacen un negocio o se no pagan justo a los trabajadores o cualquier momento. Si les confrontas con esas preguntas, se van a decir, sí, eso era una decisión incorrecta. Entonces, para ellos mismos, el conocimiento que es correcto, que es cristiano, es aquí, ¿no? Pero se deciden en sus vidas para no escuchar la voz o no escuchar a las palabras de Dios en ese momento profundamente. Pero todo eso puede ocurrir como a cada uno de nosotros. Lo más importante es en todos los momentos para preguntarse, ¿soy en el correcto camino o tengo para darle vuelta en algunos momentos? Y yo creo que eso es la verdadera vida cristiana, para preguntarse en cada momento, ¿estoy correcto? ¿Es eso el camino correcto? ¿O tengo para cambiar algunas direcciones? Y para eso hay la iglesia, ¿no? Para que puedas conversar con un sacerdote, con un pastor, con cualquier persona, y para preguntar, ¿es eso el camino correcto? En ese momento la iglesia se cambia a un aconsejador y no a una institución.
Yo creo que eso necesitamos en el futuro para que esa iglesia tiene un futuro para respaldar esa idea que la iglesia aconseja a la gente. Y entonces hay una vida cristiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos abiertos a más preguntas, con mucho gusto. Hola, bueno, yo soy Paloma, gracias por venir. Mi pregunta es la concepción que tienen las tres iglesias cristianas sobre la vida eterna, tanto el cielo, el purgatorio y el infierno, y cómo pues, vive cada religión su vida en función a eso, a la vida eterna. Gracias. Aquí tenemos una seria pregunta teológica. Bueno, son diferentes preguntas en sí mismo, ¿no? Primero tenemos para preguntar de cómo es el cielo. Y aquí la escritura, la Biblia nos da poco informaciones y mucho en lo mismo momento. Jesús, por ejemplo, no ha hablado mucho sobre el cielo, solo en pocos momentos, y en que él estaba siempre comparándolo con un banquete, como una fiesta. Pero claro, tenemos la Apocalipsis, en que tenemos una imagen de la ciudad, del Nuevo Jerusalén. Pero yo creo que en todas las informaciones tenemos un punto muy importante que podemos verle en el cruz también, que hay una ruptura dentro de la vida concreta aquí y del cielo. Y eso, por ejemplo, en la crucifixión, y cuando el momento en que se abre el templo, les podemos verle en la escritura muy claro. Y entonces el cielo es una cosa que es tan especial, tan diferente, tan extraordinario que creo que no podemos describirlo. Si les lees la Apocalipsis, cómo está la ciudad, es tan, disculpe la palabra en relación de la Biblia, pero es tan absurdo que nos abre el ojo, que es tan diferente de nuestra vida que no podemos describirlo. Entonces la pregunta es más, bueno, y en un momento estamos acá ya. Y la pregunta más es qué ocurre en la temporada hasta que viene la ruptura, hasta viene el fin del mundo, porque claramente no está aquí, entonces no estuvimos aquí, si había el fin del mundo. Y qué ocurre con los muertos y qué ocurre con nosotros. Y aquí había la palabra del purgatorio, claro que sí, era una teología, pero yo creo que tampoco no es actual en la Iglesia Católica, era una teología del medieval, ¿no? El luteranismo se ha preguntado qué pasa con los muertos. Y aquí podemos ver en las cartas a los Corintios que los muertos se van a resucitar con los vivos. Y entonces el fin del mundo otra vez es un punto en que ocurre algo y que pasa después es otra cosa. Entonces, si los muertos se resucitan con los vivos, eso es una información muy importante. Entonces, los muertos, ¿dónde son? Bueno, Martín Lutero ha hecho una teología en que ha dicho que los muertos en sus momentos de ser muerte entren en una fase de dormir. Entonces es como anoche, si te pregunta cómo ocurre en la noche y cuántas horas eran, tú no vas a decir así exactamente 8 horas y 30 minutos. Porque si cuando duermes, nadie sabe qué pasa. Y entonces así es para los muertos. Entonces hay dos líneas del tiempo. Si cuando mueres, vas a dormir, pero no sientes nada durante duermes, y entonces para ti individual, el momento de tu muerte es el momento de la resurrección. Pero para nosotros, lamentablemente, tenemos para vivir aquí, o no lamentablemente, gracias a Dios, o como es pregunta de la perspectiva,
Entonces, en ese momento en que mi abuelo o mi abuelo está muerto, en ese momento en que se ha hecho muerto, entonces en ese momento ella estaba desde el punto de vista de ella misma en el cielo, pero para mí personalmente tengo para aceptar que está durmiendo bajo de la tierra, ¿no? Es en un estado no existente para mí, pero no cerca de Dios porque ya no había el fin del mundo. Yo creo que esa visión de un descanso de si son durmiendo es muy entendible porque es claro que aquí hay dos diferentes ejes del tiempo. Claro que sí, eso significa lástima por la información que del punto de mi abuelo ya no está en el cielo, está durmiendo. ¿Y hay diferencias, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, en esta concepción de una Bueno, manera sencilla que podamos entenderlo? bueno. Yo creo que, bueno, un concepto del purgatorio no hay, pero yo creo que hay algo más fundamental. Yo creo que tenemos que entender que cuando estamos hablando de la muerte, no sabemos de qué estamos hablando. Porque las cosas que estamos discutiendo podemos hablar por nuestra experiencia. Podemos decir qué es ser evangélico, ortodoxo, qué es ser alemán o español o ruso, pero hablando de la muerte, yo creo que hay que entender que no podemos decir nada por la experiencia, porque ninguno de nosotros, me imagino, lo hemos pasado. Y para mí, una de las imágenes que nos ayuda es los cristianos ortodoxos, igual como los católicos, celebramos la fiesta de la dormición, de la, de la muerte física de la Madre de Dios, y la forma de representarlo en el arte es que, como nosotros, igual como los católicos, creemos que ella no ha dejado su cuerpo en la tierra, pero nosotros no lo representamos a través de su exaltación de su cuerpo al cielo, pero en el icono de la dormición está representada ella, su cuerpo tumbada, y Jesucristo está recibiendo su alma en sus brazos en la forma del niño que acaba de nacer, que también es una forma bastante común en el arte románico. Yo creo que nosotros en algún sentido estamos en una posición de los niños que todavía estamos en el vientre de nuestras madres, que estamos intentando entender qué va a pasar con nosotros cuando vamos a la Universidad de Francisco de Vitoria, que claramente los niños todavía no lo pueden comprender. Yo creo que cualquier cristiano, por supuesto, tiene la tarea cómo se puede reconciliar la realidad del infierno, que está presente en los evangelios, con el mensaje que Dios es el amor. Y yo creo que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia del Oriente, San Isaac de Siria, él dijo que pues si en el final de los tiempos no hay nada aparte del amor de Dios, pero el amor que para algunos puede ser la fuente de la alegría, pero para los otros es una fuente del sufrimiento si ellos no saben cómo responder y cómo recibirlo. Y, por ejemplo, hemos hoy recordado a Dostoyevsky, el escritor ruso, y él, a través de uno de sus personajes en la novela Hermanos Karamazov, dice qué significa el infierno. El infierno significa entender que ya es demasiado tarde para amar y para vivir. Y él tiene pues una historia que está contando a través de este monje cuando una mujer muere y es de un carácter muy malo y de mucho odio hacia los otros y se encuentra en el sufrimiento, en el lago del fuego, y luego un ángel dice, pero mira, en algún momento ella ha dado una pequeña cebolla al hombre pobre que tuvo hambre, y entonces yo creo que por ese hecho ella debe ser salvada. Y entonces el ángel le da la cebolla para que ella pueda cogerlo y así sacarlo del infierno. Y entonces las otras personas también intentan sacar a la cebolla en sus manos, pero la mujer dice,
esta cebolla es solamente la mía. Y entonces la cebolla se rompe y ella se queda en su sufrimiento. Yo creo que hay formas de, que no son formas primitivas y literales de recibir, de percibir el infierno como una realidad, pero no en los términos de las cuentas para los niños, sino en algunas formas que son compatibles con la doctrina, con la fe que Dios es el amor. Realidades últimas se puede hablar muy poco porque conocemos por experiencia nada, por revelación muy poco, pero sí se puede decir alguna cosita que genera muchísima esperanza, ¿no? ¿Qué es el cielo? Obviamente no es un lugar, como tampoco el purgatorio es un lugar. Voy a la casa de mi padre a prepararos unas moradas, y en casa de mi padre hay muchas moradas, y cuando venga os llevaré. Entonces, ¿qué es el cielo? Es vivir con Cristo por toda la eternidad en la casa de su Padre, sin ningún límite ya, sin fe, porque ya el encuentro es directo, sin esperanza, porque ya llegamos, y en caridad, o sea, en un encuentro de amor, ¿no? Entonces, el cielo es estar con Cristo sin ningún tipo de límite. Desde el punto de vista del hombre, el cielo es el colmar los deseos más profundos de su corazón con los cuales fue creado, los anhelos más profundos y que en esta vida no se realizan nunca, porque solo Dios puede colmarlos y solo cuando esté nuestra vida desarrollada plenamente allá. Entonces, desde el punto de vista del hombre, el cielo es el culmen de sus deseos que solo Dios puede colmar. Y hablando en una universidad, el cielo es el lugar donde hay respuestas, porque en esta vida hay unas preguntas, algunas durísimas, que no tienen respuesta. El misterio del mal, el misterio del sufrimiento, el misterio de la muerte. Aquí solamente podemos decir que Dios nos ayude y no sabemos decir mucho más, ¿no? En cambio, en el cielo hay claridad total y comprenderemos por lo que veamos que Dios ha hecho, todo lo que ha pasado en esta vida y por qué, y todo lo que Dios ha hecho para reconducir toda la historia a sí mismo. Entonces va a ser un espectáculo impresionante porque vamos a ver la historia desde el lugar del triunfo de Cristo, ¿no? Entonces, y luego el purgatorio es verdad que no es un lugar, pero ese encuentro definitivo con Cristo, si todo lo que ha pasado en esta vida fue de indiferente y no hubiera nada y fuera solo saltar de aquí al cielo porque Dios es muy bueno, entonces esta vida no significaría nada. Sería una cosa verdaderamente sin ningún valor, ¿no? Entonces, sí hay un momento o un estado de purificación hasta tener el traje de bodas, el traje del banquete definitivo, ¿no? Pero no es un fuego de oxígeno y de cosas, sino el Papa, bueno, Joseph Ratzinger, en su escatología, tiene una cosa preciosa, y luego en la Salvifici Doloris, ya como Papa, en donde dice, es el fuego del corazón de Cristo el que nos purifica. Entonces, el purgatorio es un estado, no un lugar de salvación, pero de prepararse para el estado definitivo. ¿Y qué es lo que nos prepara? El encuentro con Cristo. Y el fuego del corazón de Cristo, obviamente fuego en sentido figurado, es el que purifica, posiblemente con dolor, que no es un dolor físico, sino un dolor espiritual, que vete tú a saber qué es eso, ¿no? Entonces, ¿hay purgatorio en sentido de un lugar? No, hay purificación para llegar bien, sí, porque, y si no la hubiera, todo lo que hemos hecho en esta vida sería indiferente. Y eso es injusto. Y eso sería dejar muchas más preguntas abiertas que respuestas verdaderas, ¿no? Y sería dejar la encarnación de Cristo sin ningún valor, pues que nos espere allá, que ya nos va a hacer santos a todos cuando lleguemos, ¿no? Entonces, pero esa purificación es un encuentro con Cristo y es un estado de salvación. Y respecto al infierno, ¿qué es? Pues todo lo contrario a esto, ¿no? Tampoco es un lugar, es un estado que también es un misterio enorme y es un misterio profundísimo, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Cuántos hay ahí? ¿No? Ese es el gran misterio. Y cuando hay una meditación profunda sobre la cruz de Cristo y el triunfo de Cristo, sobre la muerte y sobre todos los enemigos, sí hay una razón, y esto sería para un tema largo,
No sabemos si hay muchos o pocos, pero una esperanza profunda de saber que hay muy pocos hombres ahí, esperando que el triunfo de Cristo por caminos insospechados e invisibles para nosotros haya conseguido triunfar Él por la cebolla. O sea, aunque fuera un pequeño rendijo de la libertad que hubo en la libertad de cualquiera, por ahí entre el corazón de Cristo, por ahí entre el Espíritu Santo y salve. Pero es que decir esto es no decir nada, ¿no? Pues tweet sobre la escatología cristiana que estamos dando. Bueno, pero muy interesante y lo agradecemos mucho porque había realmente una pregunta sobre esta cuestión y seguro que era una pregunta que teníamos muchos más. Bueno, yo creo que nos queda tiempo si tenéis alguna pregunta más que podamos hacer porque es muy interesante poder dialogar. ¿Sí es tan amable? Hola, yo soy Marta y bueno, lo primero agradecerles este espacio de encuentro también en el que los jóvenes podemos ver que verdaderamente es posible la unidad y el diálogo en una iglesia tan dividida como la que tenemos hoy. Y precisamente mi pregunta va en esta dirección, retomando la primera pregunta que se les ha hecho respecto a la unidad. Como decía el padre Florencio, para ser verdadero cristiano hay que vivir desde el espíritu, y el padre Andrei nos decía que no se puede buscar una unidad institucional entre las diferentes iglesias, que tiene que ser algo mucho más profundo. Entonces yo, refiriéndome a movimientos como el que surgió a raíz de la comunidad monástica ecuménica ETS, que mueve a tantos jóvenes al año, a miles de jóvenes en toda Europa, a rezar juntos precisamente a través del espíritu, buscando esa unidad en lo esencial, si creen que este tipo de movimientos realmente responde a esa llamada que tenemos los cristianos a vivir esta unidad en Cristo. Gracias. Bueno, yo creo que es claro que sí, TC y otros movimientos de la juventud son el camino correcto. Yo creo que viene una temporada en Alemania. Las últimas semanas nos han abierto eso, en que tenemos para preguntarnos mutuamente mucho sobre la idea de la iglesia y cómo va a ser la iglesia. Pero yo creo que para mí importante es para que eso no significa una pregunta y qué es un cristiano y qué significa para ser un cristiano. De verdad son preguntas a la institución, a las instituciones. El padre Manuel Barrios de la Comisión Episcopal en la Unión Europea le ha dicho que la unidad va a ser la unidad de las comunidades. Y aquí yo creo que en Alemania somos de verdad, por la tradición y por la historia, un paso más adelante que en España, porque hay más protestantes y hay más, desde 500 años, la situación en que hay las dos iglesias que tienen para vivir juntos en alguna forma. Y, por ejemplo, yo soy casado con una católica y cuando nos hemos casado hemos decidido que ella se mantiene en su religión y era posible de parte de nuestros obispos. Y para mí era muy importante para que ella se mantiene su religión. Pero claro que sí, eso significa, por ejemplo, en España que yo no puedo comulgar en la Eucaristía. En Alemania no. En Alemania los matrimonios mixtos les pueden comulgar en las dos Eucaristías. Y yo creo que aquí pues vea que no es necesario la unión grande de las dos iglesias. Y yo creo que la pregunta más es cómo va a ser la vida cristiana en las comunidades. Y yo creo que las instituciones sí mismo, los luteranos como los católicos, se van a entrar en una fase en que tienen de verdad otras preguntas, cómo sobrevivir una institución,
cómo va a ser la institución, cómo van a funcionar las jerarquías en las instituciones. Eso son los próximos pasos. Y yo creo que si damos a eso respuestas a los cristianos, a los fieles, entonces aquí va a ser el camino en que va a ser mucho más claro para la unidad de los cristianos. Yo creo que aquí había un automatismo por la presión de las sociedades del futuro a las instituciones. Con la ortodoxia, yo creo que en Europa, con mucho respeto, es más un diálogo entre los bloques, ¿no? Porque no hay tantos ortodoxos por ejemplo, en Alemania los ortodoxos no son un grupo tan grande, pero aquí es lo mismo, ¿no? Que la unión va a ser más. La pregunta, ¿cómo van a dar respuestas las instituciones a las sociedades? Yo creo que eso es la gran pregunta al futuro. Y para eso es necesario que los fieles, como vosotros, los jóvenes, no dejéis para ser cristianos, dejéis para ser pequeños luteros, con permiso, pequeños reformadores de las iglesias y les pinchan las preguntas por qué las instituciones son así como son y si no hay otros caminos. Creo que eso es la visión de la unidad de los cristianos. Entrando más en esta pregunta, mirándola desde otra perspectiva, me preguntaría, desde luego que a mí personalmente me preocupa la unidad de los cristianos y las diferencias me duelen. De hecho, me ha dolido escuchar hablar de una iglesia tan dividida como la que tenemos. Yo me pregunto, nosotros tenemos diferencias y hay una historia. A mí me preocupa la diferencia entre los cristianos, me preocupa la verdad más la diferencia que tenga con el cristiano que está en la mesa de enfrente en mi universidad, ¿no? Porque a lo mejor no hay que irse tan lejos, la diferencia es entre los cristianos que estamos más cerca sencillamente, pero en el fondo la iglesia no es una la iglesia. Sí, y por eso le ha dicho que Es importante decirlo, ¿no? es una pregunta de las instituciones. Y aquí no es una pregunta de la iglesia, ¿no? De sí mismo. Yo creo que, y por eso es importante para decir que, pero ¿qué es el ser humano? El ser humano es historia y sentimiento, ¿no? Y científica, bueno, y entonces tenemos una historia y tenemos para respetarle uno al otro, ¿no? Y por eso la unidad institucional, como sea un papa para todos, yo creo que eso es una visión difícil, ¿no? Porque eso sea una negación de la historia de los muchas personas que también estaban sufriendo para su confesión, para sus iglesias. Pero a mí me gusta más para hablar sobre confesiones y no sobre iglesias. Yo creo que eso sea un paso magnífico para decir hay una iglesia y hay diferentes confesiones dentro de eso. ¿Cómo se ve desde la iglesia ortodoxa? A la pregunta, yo creo que la pregunta en sí misma tiene la respuesta. Si hay miles de personas que vienen a TC, vienen no por fuerza, vienen por su propia voluntad, y si las reuniones que están organizando en varias partes del mundo están atrayendo tantas personas, entonces funciona. Y yo creo que el acercamiento verdadero es posible solamente entre las personas, en el sentido que yo, por ejemplo, no hay absolutamente nada que yo conozco sobre la Iglesia Católica que está fuera de mi experiencia del conocimiento de los católicos. Yo conocí o que yo conozco, los laicos, los monjes, los sacerdotes, porque en final no estamos hablando de las ideas, estamos hablando de las personas. Yo creo que en ese sentido TC es único, y yo creo que también, pues, hablando de la vida y de la muerte, yo creo que para mí la historia del martirio del fundador del TC es algo que muestra la autenticidad de este lugar, que al final lo ha pagado el fundador de la comunidad por su propia vida. Es usted decir,
De acuerdo en que imaginarnos la idea final de la unidad y si se va a conseguir en esta tierra es entrar en unas especulaciones que es teología ficción, más que mirar bien la realidad, ¿no? Pero, sin embargo, la preocupación por la unidad es fundamental, porque es un escándalo la unidad, ¿no? Ya, en fin, ya lo dijo Cristo en la última cena y ya lo sabemos bien. Me gustaría a mí hacer referencia, o sea, el diálogo y la búsqueda de la unidad tiene que ser en todos los niveles, en las altas jerarquías, en los teólogos, pero también entre todos, ¿no? Y que consígase todo el acercamiento posible según el nivel y la especificidad del diálogo en el que se esté. Entonces, excluir cualquier forma de diálogo, aunque sea muy especializado y de muy pocos o de los muy altos, sería no buscar con todo el alma la unidad. Pero me gustaría hacer, igual que hicimos hace un momento referencia al ecumenismo martirial, que el que mata al creyente no distingue si es luterano, católico, ortodoxo, simplemente dispara, ¿no? Hay un ecumenismo práctico muy interesante y muy de este siglo, que es frente a la secularización impresionante de la sociedad y una secularización que avanza, aunque haya retrasado todavía en algunos lugares, tiene un avance fuertísimo y más que lo va a tener por todas las razones que sabemos. Esa sociedad secularizada que niega o simplemente le importa nada Dios es un reclamo para cualquier creyente que pone por delante todo lo que nos une y todo aquello en lo que compartimos la fe, que cualquier cosa que nos pueda separar. Entonces hay un ecumenismo práctico en el sentido de juntos afrontar o juntos incursionar en el secularismo con iniciativas de diálogo, con iniciativas sociales, con iniciativas del tipo que sea, según la especificidad de cada uno, y cuando nos vean juntos, sin hablar de teología, al luterano, al ortodoxo y al católico trabajando en no sé dónde, haciendo no sé qué, por ejemplo esto, ¿no? Entonces ese ecumenismo práctico de las bases o de las grandes alturas, eso sí es algo que está a la altura de cualquiera de nosotros. No digamos la oración por la unidad de los cristianos, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿La veremos? No creo que la veramos ninguno de los que estamos aquí. Ojalá los jóvenes sí la vean, o por lo menos un poco más de unidad que ahora, ¿no? Pero el ecumenismo práctico y el ecumenismo de la oración, sí. Muy bien, pues de verdad que muchísimas gracias por su testimonio y por su presencia, que es valiosísima para nosotros. En la universidad ha sido valiosísima para todos los que hemos estado aquí. Se lo agradecemos desde cada una de las sillas y yo haciéndome como un poco representante de todos y también a vosotros por estar acompañándonos, porque ha sido un momento precioso para compartir, dialogar y hablar con esta libertad que a veces podemos dar, por supuesto, pero que también es una gracia bellísima de la que podemos disfrutar. Bueno, pues nos vemos en otra ocasión de Disfrute Mundo.